Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 67. Primera Corintios, capítulo 7 al capítulo 9. Salmo 67. San Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al 25. Primera Corintios, capítulo 7. Ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es cosa buena que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. No se nieguen este derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás, por no saberse dominar. Lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia. Unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene una esposa que no es creyente, un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo? ¿Tu marido está seguro de que podrás salvar a tu esposa? Fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. ¿Estabas circuncidado cuando fuiste llamado? No lo disimules.
¿No eras judío? No debes circuncidarte por el hecho de haber sido llamado. Porque lo que importa no es el haber sido circuncidado o no, sino el observar los mandamientos de Dios. Que cada uno pues permanezca en la situación en que estaba cuando fue llamado. La llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo. No te preocupes, pero si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar esa oportunidad. El que recibió la llamada del Señor siendo esclavo es un cooperador libre del Señor. Y el que fue llamado siendo libre se hace esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. No se hagan esclavos de otros hombres. Por lo tanto, hermanos, que cada uno viva para Dios en el mismo estado en que se encontraba al ser llamado. Respecto a los que se mantienen vírgenes, no tengo mandato alguno del Señor. Pero los consejos que les doy son los de un hombre a quien el Señor, en su bondad, ha hecho digno de crédito. Yo pienso que esa es una decisión buena. En vista de las dificultades presentes, creo que es bueno vivir así. ¿Tienes obligaciones con una mujer? No intentes liberarte. ¿No tienes obligaciones con una mujer? No busques esposa. Si te casas, no cometes pecado. Y tampoco comete pecado la joven que se casa. Pero la condición humana les traerá conflictos que yo no quisiera para ustedes. Esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha acortado. En adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que están alegres, como si no lo están. Como si no lo estuvieran. Los que compran, como si no hubieran adquirido nada. Y los que gozan la vida presente, como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. No así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. De igual manera la mujer soltera y la virgen se preocupan del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu, mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposo. Al decirles esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su bien, con miras a una vida más noble, en la que estén enteramente unidos al Señor. Si uno se siente intranquilo por su hija que está ya entrando en años y piensa que es mejor casarla, haga lo que le parezca, pues no comete pecado. Que la case. Pero puede ser que otro se mantenga firme y decida con toda libertad y lucidez de guardar la virgen. Obra mejor. Así pues, el que la casa obra bien y el que no la casa obra mejor.
La mujer está ligada a su marido mientras éste vive. Pero si muere, queda libre y puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. De todos modos, será más feliz si permanece sin casarse. Este es mi consejo y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Hablemos de la carne sacrificada a los ídolos. Por supuesto, hemos alcanzado el saber, pero el saber infla al hombre, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe qué es conocer. Pero si uno ama a Dios, este ha sido conocido por Dios. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Y en ese sentido hay muchos dioses y señores. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él. Y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él. Y de Él dependemos nosotros. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo. Y con esto manchan su conciencia poco formada. Ciertamente, no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. De comerlo, no será grande el provecho. Y de no comer, no nos faltará. Cuídense pues de que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento, sentado a la mesa en un salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió, se pierde a causa de tu saber. Cuando ustedes ofenden a sus hermanos, hiriendo las conciencias que son todavía débiles, pecan contra el mismo Cristo. Por lo tanto, si algún alimento ha de llevar al pecado a mi hermano, mejor no como nunca más carne para no hacer caer a mi hermano. ¿No soy yo acaso libre? ¿No soy yo un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor y no son ustedes mi obra en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes lo soy. Y ustedes son en el Señor la prueba de que hago obra de apóstol. Escuchen pues lo que replico a quienes me critican. ¿No tenemos acaso derecho a que nos den de comer y de beber? ¿No tenemos derecho a que
nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas? Solamente a Bernabé y a mí nos negarán el derecho a no trabajar. ¿Qué soldado va a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién cuida ovejas y no se alimenta con la leche del rebaño? Esto que les recuerdo no son solamente costumbres del mundo, pues la ley dice lo mismo. En efecto, la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Creen que Dios se preocupa de los bueyes? No. Eso ha sido escrito para nosotros. A nosotros se refiere la Escritura cuando dice que el labrador espera algo de su trabajo y que el que trilla tendrá parte en la cosecha. Si nosotros hemos sembrado en ustedes riquezas espirituales, ¿será mucho que cosechemos entre ustedes algunas cosas de este mundo? Si otros compartieron lo que ustedes tenían, con mayor razón, lo podríamos hacer nosotros. Pero no hicimos uso de este derecho y lo soportamos todo para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar? El Señor ha ordenado de igual manera que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco les escribo ahora para reclamarles nada antes morir. Eso es para mí una gloria que nadie me podrá quitar. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa. Pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Asimismo, sintiéndome libre respecto a todos, me he hecho esclavo de todos, con el fin de ganar a esa muchedumbre. Me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos. ¿Estaban sometidos a la ley? Pues yo también me sometí a la ley, aunque estoy libre de ella, con el fin de ganar a los que se someten a la ley. Con los que no estaban sujetos a la ley, me comporté como quien no tiene ley. En realidad no estoy sin ley con respecto a Dios, pues Cristo es mi ley. Pero yo quería ganar a los que eran ajenos a la ley, compartir la debilidad de los inseguros para ganar a los inseguros. Me he hecho todo para todos, con el fin de salvar por todos los medios a algunos, y todo lo hago por el Evangelio, porque quiero tener también mi parte de él.
No han aprendido nada no han aprendido nada en el estadio. Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues, de tal modo que lo consigan en cualquier competición. Los atletas se someten a una preparación muy rigurosa y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. No sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Salmo 67. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcan en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Que los poblados se alegren y te canten, pues tú juzgas los pueblos con justicia, tú rijas a los pueblos de la tierra. Que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Ha entregado la tierra su cosecha. Dios nuestro, Dios nos dio su bendición. Que nos bendiga Dios y sea temido hasta los confines de la tierra. San Marcos capítulo 4. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras que toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma: escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron: ¿qué significa aquellas parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y se verifican estas parábolas: por mucho que miran, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán los demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría,
pero no se arraiga en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra, que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por 1, otros el 60 y otros el 100. Jesús les dijo también, cuando llega la luz, debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama. ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido oculto, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también, presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban. Y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.